Buenos días. Hoy vemos algunas consideraciones generales sobre las figuras de estos Elohim y Teoi. El primer vídeo que suele hablar de la relación entre la Biblia y Homero. Digamos en particular, pero entre la Biblia y el mundo griego en general. Entonces, tanto la Biblia como el mundo griego hablan de estos individuos que se llaman Elohim en el Antiguo Testamento y se llaman Teoi en los llamados mitos griegos. Digo llamados mitos porque, como bien sabes, exactamente como para la Biblia, también para los cuentos griegos y para los cuentos homéricos. En particular, elijo, y declaro esta elección metodológica mía, elijo fingir que son verdaderos, es decir, elijo fingir que en esencia han mantenido informado la memoria de hechos realmente ocurridos. Esto es fundamental para mí porque es un método que, en mi opinión, nos ayuda a comprender el pasado y también nos ayuda a conectar el pasado con el presente. Y sobre todo también significa respeto por los autores antiguos. Lo peor que se puede hacer, en mi opinión, es negar su validez a priori, lo que se viene haciendo desde hace siglos y que lamentablemente algunos todavía hacen, pero a pesar del hecho ampliamente demostrado de que si se hace como que lo que decían los antiguos es cierto que se pueden hacer muchos descubrimientos importantes y resultaron ser importantes incluso para aquellos que persistieron en negarla. Validez histórica de los textos antiguos. Esto, por ejemplo, respecto a Homero, sabemos que en el siglo XIX un comerciante Schliemann pretendía que la Ilíada y la Odisea contenían esencialmente historia. El recuerdo de un hecho verdaderamente verificado y sabemos lo que descubrió. Por suerte, siguió adelante a pesar de todos los intentos de detenerlo, a pesar de todo el sarcasmo que lo rodeaba, a pesar de los ataques, en efecto, de los que fue objeto por parte de una parte del mundo académico, que le decía: ¿pero qué quieres? Déjanoslo a nosotros porque, en definitiva, no es asunto tuyo. Por suerte, siguió, no le importaron esos ataques, y digo por suerte no solo para todos nosotros, sino también para esas mismas personas que hubieran querido obligarlo a parar pero no lo hizo. Y por ende, postulando a los poemas homéricos y en general el método que aplico a la Biblia es el mismo método que aplico a los cuentos griegos, se pueden hacer descubrimientos importantes y sobre todo, no se excluye la posibilidad de saber por qué de lo contrario a priori se diría que son solo cuentos de hadas. Por lo tanto, uno se detendría, pero hay de quien se detuviera. Por suerte Schliemann no se detuvo y tras Schliemann otros. Ahora bien, como la Biblia nos habla de los Elohim y de los griegos, Homero en particular, nos habla de los Teoi, nos encontramos ante dos grupos de individuos y esto lo veremos en un próximo vídeo que tienen toda una serie de características absolutamente similares, diría incluso superpuestas y, por ejemplo, tanto en un caso como en el otro y al final de este vídeo, entre otras cosas, veremos una curiosidad platónica realmente inesperada, casi impensable. Repito, ambas en la Biblia y en los textos griegos se habla de este grupo de individuos que obviamente estaban comandados por uno que era el Señor de todos, es decir, por un líder que en un caso era Zeus y que en la Biblia se llama en cambio Elión. Ilion significa lo que está arriba. Entonces es una especie de atributo y recuerda este término, porque es muy importante en lo que diremos en unos minutos. Elión es un atributo. No es un nombre propio e indica precisamente lo que está arriba, es decir, lo que manda. En el curso de la tradición, obviamente cuando Yahvé, es decir, el gobernador del pueblo de Israel, fue convertido en el más importante de los Elohim y luego incluso intentó convertirlo en el único Dios al que acudir, se tomaron medidas a lo largo de los siglos. Según la tradición judía también identifica a Yahvé con Elión, lo cual no es en absoluto. Pongamos un ejemplo y tomemos el ejemplo del juramento que hace Abraham cuando participó en la llamada campaña de los 4 reyes. Por lo tanto, estamos en una guerra. Estamos en Génesis 14 y Abraham se encuentra con Melquisedec, quien se define como Cohen de Elión, es decir, el interino, el que velaba por los intereses de Elión en un determinado territorio. Normalmente, este territorio se identifica con Jerusalén porque el nombre en hebreo sería Salem. Otros leen Selim. Y dicen que en realidad es precisamente un territorio que se encuentra en Cisjordania, y que la tradición haría desaparecer poco a poco para sustituirlo por Jerusalén porque la tradición no podía aceptar darle demasiada importancia a ese otro territorio, pero digamos, pretendamos que Melquisedec fuera Cohen, es decir, sacerdote de Elión en Salem, o sea,
en Jerusalén. Luego Melquisedec ofreció pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y luego dice a Abraham: Levanto mi mano delante del Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, es decir, hace su juramento de lealtad al comandante, y aquí dice: levanto mi mano delante del Señor Dios Altísimo. De hecho, en la Biblia masorética en el versículo está escrito así: levanto mi mano delante de Yahweh, que luego se identifica con el Elión, y ahora vemos exactamente los versos examinados, tal como están escritos tanto en el texto masorético como en el texto de Qumran, y nos llevaremos una pequeña sorpresa. Entonces, este es el versículo del que estamos hablando y lo vemos en las dos versiones. Esta es la versión de la Biblia masorética y la vemos ahora. Ya ven que aquí está escrito, aunque evidentemente los que no saben hebreo todavía pueden ver la diferencia. Que resaltaré que aquí está escrito que Abraham levanta la mano el Yahweh, o sea, al Señor el Elión. O sea, aquí está escrito que Abraham jura delante de Yahweh identificado con el Elión, o sea, el Señor que está arriba, el Señor que manda. Sí, en cambio, avanzamos y miramos el mismo pasaje de los textos de Qumran, es decir, mucho más antiguo que el texto masorético. Vemos que Abraham jura y luego levanta la mano, exclusivamente delante de Elión. Yahvé no aparece aquí en absoluto. Entre otras cosas, ves que también hay una diferencia con los versos anteriores. Aquí ves que hay puntos y rayas que faltan porque este es el texto vocalizado por los masoretas, mientras que el texto de Qumran obviamente nunca ha sido vocalizado. Por lo tanto, otro de las diferencias es este, y luego hay otro aspecto que ahora volvemos a revisar. Aquí se dice que Abraham levanta la mano, jura delante de Yahweh, lo cual no está en los textos de Qumran. El Elión, y aquí está Cone, que normalmente se traduce como creador de los cielos y la tierra, pero hablemos de esto ahora, en un momento, para entender que incluso aquí las traducciones son muy engañosas. ¿Has visto? En los textos de Qumran, es decir, los más antiguos, Yahvé no está. Yahvé se insertó más tarde. Solo se habla de Abraham jurando delante de Elión. Es decir, Abraham es oficialmente aceptado dentro de esa alianza militar a jurar delante de Elión, gran líder, pero Yahvé no está allí. Yahvé solo fue insertado más tarde. Luego señalé que existe Cone. Ahora este Cone se traduce, como acabamos de leer, con el Elión. Cone, o sea, creador de los cielos y de la tierra. En realidad Cone significa algo completamente diferente. Si tomamos este diccionario de etimología hebrea escrito por Matityahu Clark basado en los comentarios de Samson Raphael Hirsch, tomamos el verbo Cone, es decir, la raíz cana. Él escribe muy claramente que la raíz cana de la cual deriva Cone significa adquirir por medios legales, es decir, adquirir por medios legales que nada tienen que ver con el acto de crear. Entonces ahí en la Biblia está escrito que el Elión era el dueño, no el creador de la tierra. El dueño, o sea, obviamente siendo el gran jefe del imperio, es quien la posee, y entre otras cosas aquí el texto también menciona esos versículos de Génesis 2 y 19, donde dice teniendo derecho legal, es decir, tenía derechos legales, no era creador. ¿Entiendes que la diferencia es sustancial porque en la Biblia no está el concepto de creación y mucho menos el concepto de creación de la nada? Y aquí tenemos una primera curiosidad bíblica. Luego, Elión corresponde a Zeus. Los Elohim estaban bajo su mando tal como los Theoi griegos estaban bajo Zeus. Pero hay otro aspecto que nos refiere a la división de las tierras realizada por él y Ioni. Lo miramos en la Biblia, en Deuteronomio 32, 8, donde Moisés cuenta lo que hizo Elión, y en el verso 8 del capítulo 32. Dice: cuando el Altísimo dividió las naciones, cuando separó a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora bien, esto francamente parece un poco ilógico en el sentido de que no pudo haber dividido a los pueblos y definido las fronteras de todos los pueblos según el número de los hijos de Israel, hasta el punto de que algo más está escrito en los textos de Qumran. Una vez más, en los textos más antiguos está escrito que Elión hizo la división en base a los hijos de los Elohim, y esto tiene su propio significado. Esto tiene su propia lógica, y ahora lo vemos. Aquí se ve la diferencia, y en este caso preferí imprimir la página del fragmento 4Q de UTJ, es decir, el fragmento de Qumran, porque al menos así
Es más legible. Incluso aquellos que no saben hebreo pueden entender la diferencia entre lo que está escrito aquí y lo que está escrito aquí. Aquí estamos en la Biblia masorética, donde está escrito que la división fue hecha por Elión en base al número de los hijos de Israel, y en cambio en el texto de Qumran está escrito que la división fue hecha en base al número de los hijos de los Elohim. Por tanto, con una clara diferencia. Este tiene su propia lógica, este tiene mucha menos. ¿Has visto la diferencia sustancial aquí también? Luego la edición del Vetus Testamentum en el volumen 57, donde hay toda una serie de estudios relacionados precisamente con este pasaje que hemos visto hoy, donde intentamos dar una explicación del modo en que pasamos de ser hijos del Elohim a los hijos de Israel, pero esto es lo fundamental, que Elión hizo la división en base al número de los Elohim, es decir, en base al número de las llamadas divinidades, y aquí volvemos a la relación con los griegos. Entonces tenemos a los Elohim que tienen a Elión, tenemos a los Theoi que tienen a Zeus. Tenemos a Elión que hace una división, y en la Biblia, siempre en el mismo pasaje, se dice que en esa ocasión, o sea, en ocasión de la división, Yahweh tenía herencia. O sea, le fue asignado el pueblo de Jacob, la descendencia de Jacob. Y, frase muy importante, en cierto punto dice, Yahweh lo guió solo, no había ningún Dios extraño con él. O sea, aquí la Biblia especifica que después de haber obtenido una herencia, una asignación, y no nos dice cuáles son los criterios en base a los cuales se hizo la asignación. Los criterios eran el número de los hijos de los Elohim, pero luego cada uno tenía su pueblo o su gente. Entonces alguien tenía un pueblo grande, alguien, como Yahweh, tenía un pueblo muy pequeño, entonces no sabemos el criterio. Pero nos dice que Yahweh se hizo cargo solo, y esto es importante porque significa que otros Elohim se hizo cargo de otros, o quizás incluso algunos Elohim no habían recibido asignación. Bueno, vayamos entonces a los cuentos griegos, que esencialmente se refieren al mismo tipo de historia. Aquí os leo una copia impresa de algunos pasajes del Critias de Platón. Aquí, en Critias, Platón nos cuenta cómo se hizo esa asignación. En el pasado, los dioses dividieron toda la tierra en territorios muy diferentes que luego fueron asignados por sorteo sin por ello discutir. Entonces Platón nos dice, exactamente como la Biblia, que esos territorios fueron asignados, pero también nos dice que fueron asignados por sorteo. ¿Y qué hicieron los dioses? Ellos criaron sus propios bienes y sus propias criaturas, tal como lo hacen los pastores con sus rebaños, sin usar ninguna violencia física. Yahweh hizo un poco más, pero sabemos que fue un soldado, no como los pastores que sacan a pastar a los animales azotándolos, sino como se suele hacer con un animal manso, guiándolo por detrás como si fuera un timón, demostrando que eres capaz de convencerlo y conquistar su alma según un proyecto bien definido. Al hacerlo guiaron y gobernaron a toda la raza humana. Platón nos habla de una especie domesticada, pero no es finalizado. Así los dioses mandaban y administraban los diversos territorios recibidos por sorteo. Hefesto y Atenea, sin embargo, tienen una naturaleza común, no solo porque son hermanos nacidos del mismo padre, sino también porque ambos son amantes del arte y la filosofía. Yahweh, por otro lado, era un amante de la guerra, y ambos recibieron solo un lote. Entonces esto es una especie de contraparte de lo que leímos antes. Aquí tenemos a Hefesto y Atenea que reciben una sola suerte. En la Biblia está escrito que Yahweh se ocupaba solo del pueblo que le había sido asignado. Es maravilloso, porque verdaderamente, si olvidamos por un momento cuál es el significado artificial que se le ha atribuido a la Biblia, nos damos cuenta de que en realidad nos están contando exactamente los mismos hechos. Aquí en Critias incluso nos dicen que el encargo se hizo con el dibujo. La Biblia no dice cómo se hizo la asignación. Bueno, aquí tenemos una afirmación más y, en mi opinión, es fantástica. Pero hay más. Elohim es un término que, como sabéis, siempre digo que sería mejor no traducir porque en realidad nadie sabe a ciencia cierta qué significa. Entre las traducciones que se proponen está la de jueces, poderosos, legisladores. Ya como comprenderán, todos estos son atributos, es decir que alguien es juez presupone que sepamos quién es quien luego actúa como un juez o hace el legislador o gobierna, pero es un individuo que debe ser definido de alguna manera. En realidad todo lo
que se utiliza para traducir el término Elohim no es más que un atributo de sus funciones. Pues bien, Miguel de Unamuno, catedrático de Filología Clásica y también decano de la Universidad de Salamanca, en un libro suyo muy interesante, hablando del término Theoi, dice que originalmente Theoi era un atributo y que solo después se convirtió en sustantivo. Y escribe sobre cuándo los racionalistas fundamentaron el término Dios, es decir, Theos, que es propiamente un adjetivo, una cualidad predicada de cada uno de los dioses, es decir, Theos no es un sustantivo que significa Dios. Se convirtió entonces en un sustantivo Dios, en la medida en que, en lo que respecta a la Biblia, con la Vulgata de Jerónimo quien la tradujo con Deus y luego a este término Deus se le atribuyó todo ese conjunto de significados que conocemos y que forman parte de la tradición teológica, en particular de la teológica cristiana. Tradición. Bueno, dice que por eso posteriormente le añadieron el artículo y le dieron forma al Dios, pero originalmente era un atributo, o mejor dicho, en realidad era un adjetivo que indicaba una función de los que estaban allí. Bueno, el término Theos tiene orígenes indoeuropeos y lo vamos a mirar en el Diccionario de Lenguas Indoeuropeas, donde el término reco Theos se remonta a la raíz indoeuropea di que indica el acto de ir rápidamente hacia la luz, lanzarse alto, volar, correr, y se atribuía, por ejemplo, a las estrellas. Este es un diccionario de etimología indoeuropea que vuelve a decir Platón. Platón dice que las estrellas originalmente se llamaban Theoi. ¿Por qué? Porque siempre las veían impulsadas por un movimiento continuo y muy rápido y las llamaban dioses por su naturaleza de correr y el verbo del que deriva el término Theoi Stein. Ahora pensemos en lo interesante que es este aspecto. Lo vimos antes en el Diccionario de Etimología Indoeuropea. Este significado de volar hacia arriba, lanzarse hacia la luz, y aquí tenemos el término Theoi que era un identificador de las estrellas, es decir, por esto su movimiento en los cielos, y luego se pasó a indicar individuos, sino a indicar su función, como nos dijo Miguel de Unamuno, o sea, cuál era la función que los antiguos veían en estos individuos para llegar al punto de llamándolas y definiéndolas. Theoi, evidentemente, tenía que ser la función que previamente habían identificado en las estrellas que vimos en el Diccionario Indoeuropeo, donde se dice que era la función de ir rápido en el cielo. Entonces esta es verdaderamente fascinante. Tenemos a los Elohim que tienen a la cabeza a Elión, que entre otras cosas se traduce como altísimo, pero no es un superlativo, mucho menos un superlativo absoluto. En hebreo significa exclusivamente lo de arriba, por lo tanto traducido con altísimo ya significa inventar una traducción. Tenemos a los Theoi encabezados por Zeus. Estos, tanto Elohim como Theoi, entendidos como términos, indican funciones. Para Elohim es más difícil identificarlos. Para el término Theoi tenemos tanto una identificación de un diccionario como la de Platón, que indica este rápido movimiento en los cielos, y por lo tanto nos encontramos verdaderamente ante una situación que nos hace pensar en una posibilidad de solapamiento. Adiós, gracias y hasta la próxima.